Hola, bienvenidos a Conversaciones Pendientes. Hoy tengo el gusto de tener a una invitada académica, profesora, pensadora, planeadora urbana, experta en política pública, abogada, que ha trabajado y ha pensado el tema de la tierra, del desarrollo, de las tensiones entre lo ambiental y el crecimiento de las ciudades, que creo que es uno de los temas que Colombia necesita pensar con mucha mayor atención. Fue secretaria de Hábitat de la alcaldía de Gustavo Petro de la Bogotá Humana, fue candidata a la alcaldía de Bogotá por ese movimiento político hace 10 años y hoy es delegada ante la CAR del Gobierno Nacional, trabaja con el Lincoln Center, que es una organización o que es Sí, una entidad no gubernamental de Estados Unidos. una ONG Mm. que se dedica a los estudios sobre la tierra. María Mercedes Maldonado, gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchas gracias, Juan David, por la invitación. Bueno, yo creo que María Mercedes significa para muchos de nosotros una persona que admiramos porque desde lo técnico ha iluminado lo político. Creo que ha pensado durante este siglo y desde hace más de 20 años el tema de la tierra en Colombia, la ocupación urbana, de eso que llaman las plusvalías, de los planes de ordenamiento territorial, de una cantidad de herramientas que tiene la sociedad para organizarse, de la renta de la tierra, por supuesto. Yo quiero comenzar, quizás, María Mercedes, por ahí. ¿Cuáles son las tensiones? Y en eso usted ha sido bastante directa entre aquellos que consideran que este modelo de desarrollo tiene que seguir pensando el planeamiento territorial casi como si fuera un asunto empresarial y no como si fuera un asunto político. ¿En dónde están esas tensiones que usted, como secretaria de Hábitat del gobierno de Petro, como alguien que ha pensado el tema de la ciudad y sus crecimientos, definen quizás la agenda política de lo que se está discutiendo hoy en el país? Bueno, pues voy a empezar por una de sus últimas frases. Realmente esto no se enfoca desde un tema de empresarios. Quien hace empresa, aun sea en el sector de la construcción, pues está arriesgando un capital, creando empleo, pero aquí estamos hablando sobre todo en el área que yo trabajo de los propietarios de tierra que son rentistas. O sea, un propietario de tierra extrae rentas de la sociedad. Todo lo que cuando adquirimos un apartamento, cuando pagamos arriendo por ese apartamento, porque cada vez hay más hogares que viven en alquiler y no en propiedad, está un porcentaje de eso que pagamos, se va a pagar el suelo. Y el suelo no se produce, el suelo existe en la naturaleza. O sea que a pesar de eso tiene un precio y ese precio está derivado de la disputa de las distintas actividades y grupos sociales por acceder al suelo. Pero el propietario es un agente pasivo que no ha hecho nada para que, por ejemplo, el desarrollo urbano llegue hasta lo que era un terreno rural o con un espacio dentro de la ciudad que se densifica, se verticaliza, sino que le es las decisiones de la sociedad las que producen esos incrementos en los precios del suelo. Digamos, ese es el presupuesto básico de lo que yo trabajo. Las plusvalías no son exactamente las plusvalías marxistas que se produce y se apropia el capitalismo en el trabajo, sino son incrementos en los precios del suelo que se producen por la acción de la colectividad y no del propietario. Y eso es el supuesto ético básico. Pues tiene su expresión en la economía, obviamente, en lo que se trabajan las políticas de suelo. Si esos valores son creados socialmente por la necesidad creciente que tenemos de suelo, sobre todo cuando nos aglomeramos en las ciudades, no es legítimo que se lo apropie ese propietario del suelo, sino que debe por lo menos una parte, revertir a la sociedad que los crea. Que parece que no se cumple mucho a veces en nuestras ciudades.
Pero tratando de explicarle a quienes nos ven en esta conversación pendiente, yo quisiera que explicáramos algunas de estas herramientas. Los planes de ordenamiento territorial son una herramienta que tienen los gobiernos municipales. Hay unos planes distintos, unos planes más pequeños que son los PDOT, que son para municipios más pequeños. ¿Por qué no le contamos a la gente qué son los planes de ordenamiento territorial y por qué políticamente ha habido una tensión y una pugna y una disputa por la creación de esos planes de ordenamiento territorial? Sí, los planes de ordenamiento territorial en nuestro país son al mismo tiempo un instrumento para orientar cómo se ocupa el territorio, no necesariamente el desarrollo urbano, sino el punto de partida es que se protege y después qué zonas pueden ser objeto de ese desarrollo urbano, pero al mismo tiempo son la base para implementar estos instrumentos de intervención en el mercado de la tierra o instrumentos de gestión del suelo. Están unidos los dos. Entonces, un plan de ordenamiento en Colombia, un gobierno municipal, un alcalde y su equipo técnico que lo elabora, un consejo municipal que lo aprueba, una ciudadanía que participa en ese proceso también, define básicamente dónde puede crecer una ciudad y qué no crece porque son zonas de valor agrícola, agropecuario y de valor ambiental. ¿Y cómo crece? Si la ciudad crece en densidad, se expande en el territorio, crece en lo que se llama la suburbanización. Ese es un poder político muy fuerte de los planes de ordenamiento territorial, que al principio, pues las leyes del 97 se vieron, bueno, una cosa más ahí de procedimiento y técnica que se inventaron. Pues fueron 40 años de discusión en el Consejo para tener esa ley, la ley primera del 89 y la del 97. Y después en el camino nos fuimos dando cuenta de que era una herramienta muy poderosa para discutir cómo ocupamos el territorio y sobre todo pues para discutir que tenemos herramientas para redefinir la concepción y el alcance del derecho de propiedad. Si lo pusiéramos en el contexto de una ciudad como Bogotá, hay un trabajo suyo de los 90 que es sobre los cerros de Bogotá, que además tienen una tesis que es muy importante y es que los considera o los empieza a considerar patrimonio. Los cerros como un patrimonio de una ciudad, cambiando también la visión del patrimonio. El patrimonio no solo es mueble, no solo es decir casas, edificios que tienen un valor arquitectónico o inmaterial, que son las fiestas, las expresiones del espíritu humano y simbólicas que han perdurado a lo largo del tiempo, sino también la naturaleza es un patrimonio. En la disputa de los cerros de Bogotá creo que hay un buen ejemplo de cómo esos planes de ordenamiento territorial se han puesto en juego, sobre todo porque si tenemos en cuenta que el límite de los cerros es la circunvalar, se ha construido hacia arriba la circunvalar de una manera espuria o en todo discutible. Bueno, no es exactamente la circunvalar, entra y sale, pero sí, los cerros es un buen ejemplo. La Reserva Van der Hamen sería otro, pero los cerros es un laboratorio muy interesante. Primero porque los cerros son definidos como una reserva forestal nacional en 1976, cuando no existía ni la ley de reforma urbana, que es la novena del 89, ni esta 388. Eso obedecía que todavía existe, a una manera de actuar sobre todo las entidades ambientales. Es más, en ese momento tampoco había Ministerio de Ambiente, la crea el Ministerio de Agricultura. Entonces son decisiones administrativas sobre ciertas zonas en que vía una resolución se establece que esto va a ser una reserva forestal en ese caso. Hoy en día los planes de ordenamiento, yo mantengo un diálogo con quienes trabajan en el tema ambiental que les digo, no han acabado de comprender el potencial que tiene la ley 388 porque la ven como una ley desarrollista de promover el crecimiento urbano ilimitado. Pero la ley tiene una clasificación del suelo que dice hay un suelo rural,
hay un suelo urbano y hay un suelo de expansión urbana, y en cualquiera de esas tres categorías hay un suelo de protección. Entonces, eso cuando esa reserva está ahí con una resolución y unos linderos, pero en la ley, cuando se hace el primer plan de Bogotá de ordenamiento, que pues lamentablemente lo coordinó la alcaldía de Enrique Peñalosa, la primera alcaldía, pero entonces ahí uno se da cuenta, empieza a discutir, bueno, esto va a ser de aquí en adelante un suelo de protección, y además en los cerros hay un proceso muy interesante, que es que hay unas ocupaciones informales que vienen de mucho tiempo atrás, algunas inclusive antes de la creación de la reserva, que son sectores populares que ocuparon esas tierras. A veces las canteras, los trabajadores de las canteras les pagaron con tierra. Y eso, ahí surgen los barrios más antiguos de los cerros. Entonces eso nos ha puesto a prueba, porque también tiene una sentencia, y llevamos mucho tiempo en esa discusión en cómo conciliar esa protección de un patrimonio, que es redefinir el derecho de propiedad. Hablar de patrimonio, lo primero es, no hay apropiación. Ese encuentro entre lo social, las demandas de ciertos grupos sociales que no tuvieron otra forma de acceder a la tierra y a la vivienda, cómo los conciliamos, y bueno, y también ya ocupaciones de personas de ingresos muy altos. Hoy en día yo creo que es la mejor localización en Bogotá. Entonces, todas esas capas, esos conflictos, procesos están presentes en los cerros orientales, y se han ido resolviendo mal que bien, yo creo. Por ejemplo, no expulsar a esas ocupaciones populares, pero que permanezcan con compromisos de no seguir creciendo, sino con compromisos de protección ambiental. Hay experiencias muy interesantes en los cerros de organizaciones, como en el Alto Fucha, por ejemplo, que entienden este sentido de protección con un sentido pues más político y ético mucho más profundo que el que se discute en las oficinas de planeación distrital o del Ministerio de Ambiente. ¿Y por qué dice que no han podido de alguna manera los ambientalistas entender el aprovechamiento de esa ley? Digamos, ¿qué es lo Sí. que habría que empezar a conciliar entre el ambientalismo y el ordenamiento territorial, o en todo caso, la manera de ocupar el territorio por parte de los humanos, digamos? Sí, voy a ir a algo un poco conceptual, digamos. Hoy en día en la escena en el país y a nivel internacional, digamos, hay tres formas de abordar el derecho de propiedad. Porque ¿cuál es el problema más complicado que nos enfrentamos? Sobre todo la ciudad, en general el territorio, pero sobre todo la ciudad, es un hecho, un proceso social eminentemente colectivo. O sea, ahí tenemos una serie de necesidades y problemas que no se pueden resolver de manera individual, pero se organiza a partir de derechos, del derecho de propiedad, que es el poder exclusivo y excluyente sobre un espacio geográfico con límites precisos. ¿Cómo construir lo colectivo a partir de esa definición de derecho de propiedad? Entonces, como le digo, bueno, las tres alternativas. Una es el refuerzo de los derechos de propiedad, que es pues la agenda conservadora que está cada vez más fuerte, de exigencia extrema de protección de los derechos, al punto que inclusive negar la posibilidad, la legitimidad de los impuestos, que es el supuesto ya extremo. Otra es una que dice, bueno, respetamos esa idea de derecho de propiedad como el uso exclusivo, la posibilidad de usar, disfrutar, generar rentas, que es la de nuestro Código Civil, pero que es la agenda reformista, claramente, pero entonces le ponemos ciertos límites. Entonces definimos administrativamente que hay unas ciertas zonas que no se pueden construir por razones ambientales, pero como
queda esa matriz básica del derecho de propiedad, entonces empieza a aparecer, bueno, pero entonces usted tiene que compensar al que le pusieron esa limitación, porque el derecho de propiedad es prácticamente el derecho a construir, que no es cierto, y empiezan a generarse, o puede venir como ocurrió en los cerros, a los cerros además de los barrios populares, lo sacaron del régimen de reserva en 2005, casi más de 500 hectáreas. Entonces es un juego más de lo administrativo. Y bueno, la agenda reformista nos lleva básicamente también al tema de reforma agraria, de reforma urbana. Y hay una tercera que es mucho más difícil de entender, que está en proceso, que es la que dice, no, replanteemos esa estructura así del Código Civil napoleónico, no es suficiente hoy para resolver los problemas sociales y ambientales que tenemos. Ahí surge la categoría de patrimonio, que es, hay algo que no puede estar sujeto a la apropiación privada, sino que son elementos que toda la sociedad necesita y que tiene que tener un régimen distinto, que genera tensiones en los espacios nacionales y a nivel internacional, y existen básicamente, por ejemplo, desde el ambientalismo sí hay uno muy potente, que es la responsabilidad con las generaciones futuras, porque nosotros tenemos una matriz jurídica en que una persona prácticamente no sería responsable sino por lo que se deriva de un contrato, lo que firma en un contrato, o un daño que produce una acción que claramente hay que demostrar lo que esa persona hizo, produjo ese daño. Pero aquí hay toda una redefinición de algo que también está en la base de nuestro sistema jurídico, que es las responsabilidades. Porque básicamente el derecho de propiedad, lo que se hizo históricamente fue eliminar las responsabilidades ante los demás. O sea, para que la tierra, que es una entidad fija, entre al mercado, pueda circular en el mercado, la respuesta institucional fue el derecho de propiedad, que es solo hay una responsabilidad derivada del contrato. Entonces, cuando ya empezamos a redefinir las responsabilidades, a incorporar esas otras categorías, por ejemplo, la propiedad colectiva. Quien tiene una matriz del derecho occidental simplemente dice, es un grupo de personas que es titular de una relación jurídica con un inmueble, pero no es eso. Lo que no teníamos otra manera de llamarlo en la Constitución para responder a las reivindicaciones de los pueblos indígenas y afros. Entonces dijimos, bueno, son tierras colectivas. No son tierras colectivas, es una relación completamente distinta con la tierra. Es una relación jurídica diferente que no hemos podido comprender del todo. Entonces, cuando yo dialogo con los ambientalistas, les digo, entiendan que cuando se define como un elemento estructural una clasificación del suelo, es mucho más potente que la resolución que toma administrativamente un ministerio de decir, aquí con estos linderos, esto es una reserva intocada, pero lo asumen como un límite, como un atentado casi al derecho de propiedad. Esto es un tema cultural, por supuesto, también y político. Y si pensamos en la mirada que se tiene después de la Constitución del 91 sobre cómo ordenar este país, cómo reordenarlo debido a un nuevo pacto, digamos, por llamarlo de una manera gruesa, y después con leyes como la Ley 70 del 93 para los pueblos afro y así sucesivamente una cantidad de derechos que empiezan a aparecer para poblaciones, empiezan también a aparecer de alguna manera una suerte de contrarreforma, como una resistencia a ese modelo de ocupar el territorio con otras lógicas, alrededor del agua, pensando la colectividad, la propiedad de la tierra, los patrimonios colectivos, lo público como una oportunidad que todos tenemos derecho, pero que todos tenemos también responsabilidades. ¿Cuál es ese modelo que empieza a imperar en Colombia del ordenamiento territorial, política y culturalmente, y que de alguna manera creo que se está poniendo en cuestión tanto en la alcaldía, las alcaldías de Lucho Garzón, de
de Gustavo Petro, y hoy en este gobierno, ¿cuáles son esas tensiones entre esos dos modelos y cómo se ponen de alguna manera en conflicto? Y es lo que de pronto la gente no entiende de la pugna sobre el metro, no entiende de la pugna sobre el crecimiento hacia arriba o lo que llaman la mancha de aceite. ¿Cómo son esas disputas que políticamente muchas veces la gente del común no logra entender ni percibir qué es lo que se pone ahí en juego y en tensión entre esos dos modelos? ¿Y cuáles son esos dos modelos? Sí, bueno, la Constitución del 91, pues algunas querríamos que hubiera ido más allá, pero es como ese pacto imperfecto, pero yo sigo pensando que es un pacto político que fue pues muy potente. Tiene algunas cosas. Una tiene un capítulo de derechos colectivos. El ambiente, que ahí sí sale de esa segunda posibilidad de considerarla o alternativa de considerar el derecho de propiedad, que sería más el reformista, el derecho al ambiente es un derecho no individual, sino es un derecho colectivo. ¿Sí? Y ciertas sentencias de la Corte Constitucional, de la primera corte que tuvimos que iba en línea con ese pacto político, eh, empezaron a explicar eso. O sea, más o menos todos somos colectivamente, perdón, titulares de un compromiso de conservar el medio ambiente porque es esencial o el ambiente para la vida misma, ¿sí? Y para las condiciones de vivir dentro de una sociedad. Ahí está también el derecho al espacio público, está en el capítulo de los derechos colectivos apenas enunciado, y está el que da la base al trabajo en el que yo he estado involucrada, pues casi que, bueno, cuando se empezaron a hacer, desde que se empezó a hacer la ley 388 del 97, que es el derecho de la colectividad a participar en las plusvalías, está el término tal cual, derivadas de la acción urbanística del Estado. O sea, inversiones públicas o el cambio normativo producen esas plusvalías. Pero eso lo podemos, perdón, pero creo que ahí es importante explicar para alguien que no entiende mucho. La plusvalía quiere decir que alguien compra un terreno rural, pongamos un terreno en Mosquera, para poner un ejemplo que creo que se conoce, que está de moda. Y ese terreno que es rural, después reconvertirlo en un terreno de uso urbano para hacer una zona franca, una urbanización, es decir, ganarle un valor Sí. a lo que era una tierra destinada para un uso, ganárselo en otro. Eso se ha hecho mucho. Eso se ha hecho mucho en Colombia. O sea, ilegalmente, sí. Sí, ahora sí. Sí, bueno, entonces, si uno dijera, valoremos esta tierra según nuestras normas, que ese, por ejemplo, es uno de los temas fuertes que habría que ponerle más atención, cómo se hacen los avalúos de la tierra para la actuación pública. Pero bueno, si uno hace un valor comercial, o sea, en el mercado de un suelo rural, donde se puede cultivar ciertos cultivos y tiene un cultivo al año, dos al año, algunos son a los 5 años, y se puede vender ese producto, pues un suelo rural vale, ni siquiera se habla en metros cuadrados, pero 1.000 pesos el metro cuadrado, 1.500 pesos el metro cuadrado, 3.000. Como No una solo valor eso, a de veces de mercado. hectáreas, a veces a metros Sí, cuadrados. sí, pues por eso, como para explicar. Y un suelo, cuando el plan dice, bueno, esto va a ser de expansión urbana y después se aprueba un plan parcial, aún incluyendo una parte de vivienda de interés social, puede saltar a Otra 100.000. interrupción. Sí, Ahí la importancia de los planes de ordenamiento sí, territorial claro. usados Sí, políticamente. Es sí. decir, se venden unas tierras como si fueran para uso rural y después llega otro consejo y cambia el plan de claro. ordenamiento territorial y le da un uso Y urbano. puede pasar a valer, ahí nomás en ese saltico, 150.000, 200.000 pesos el metro cuadrado. De 185 pesos. De 3.000 pesos el metro cuadrado, 2.000. Y Bogotá tiene suelo, no estoy hablando de edificaciones, zonas donde el precio del suelo ya es 10 millones por metro cuadrado.
Pues claro, es un proceso de largo plazo de todo el desarrollo urbano de la ciudad, pero esos saltos son muy importantes. Y, y sí, exactamente, esa es una de las herramientas de la Ley 388, que es que da la posibilidad a los distintos actores interesados. Desafortunadamente no tenemos tantos desde la sociedad y desde las organizaciones que defienden pues lo colectivo y ese tipo de cosas, que da la posibilidad de decir un plan parcial, un plan de ordenamiento. Lo primero que hace es decir cuánto necesitamos de tierra para crecer según nuestra dinámica demográfica, nuestra dinámica económica, y puede ser en la ciudad que crece sobre sí mismo o en el nuevo suelo de expansión. Eso es una discusión política muy, muy interesante. Y además tenemos herramientas en la ley para decir, bueno, ese brinco, ¿sí? Por lo menos hay una herramienta que es un tributo, hay otras que no son tributarias. El 50% de ese incremento usted lo debe devolver a la sociedad. La sociedad participa, así se llama el tributo, participación en plusvalías. Entonces, bueno, si su tierra de 2.000 pesos pasó a 200.000, 180.000, la mitad de esos 180.000 los debe devolver para la colectividad, para hacerlo colectivo, no es para aumentar los impuestos para lo que se le ocurra al alcalde, para hacer buenos sistemas de transporte más que vías, buenos parques, vivienda de interés social, porque hay unos porcentajes obligatorios. Eso para, obviamente yo llevo trabajando en esto, yo hice parte del equipo que trabaja en la elaboración de la ley 388 del 97, pero eso tiene un valor político muy, muy importante. Por ejemplo, en la alcaldía de Enrique Peñalosa II, entre el 2016 y el 19, el plan de ordenamiento territorial de Peñalosa, esa discusión la hicimos. Y le dijimos, usted nos debe demostrar que Peñalosa iba a urbanizar absolutamente todo el norte, no solo las reservas de Jamel, sino, ¿no? Pues. Sí, sí, sino hay una zona rural, digamos, y la zona de protección del río. Eliminaron la zona de protección del río, que en temas de cambio climático es algo muy complicado. Toda la franja, esta franja que le habían quitado a los cerros en 2005, que pues la hemos peleado también, y ahí por eso sale la sentencia de la Acción Popular. Zonas en el sur, Cerro Seco, que es una zona que se ha peleado las comunidades populares de Ciudad Bolívar. Él iba a urbanizar 8.000 hectáreas o más, 9.000 hectáreas, adicionalmente de las 3.000 más o menos, no, un poquito menos, 2.500 que había, y nosotros les dijimos, primero justifíquenos que sí se requiere todas esas hectáreas para el crecimiento futuro de esta ciudad, que está reduciendo la población, que se está reduciendo el tamaño de los hogares, que hay todo un replanteamiento también de las formas de vivir. Estamos en la discusión de que la caída tan fuerte de la tasa de fecundidad, nos estamos ya acompasando con países europeos. Pues yo pienso que es algo positivo, y bueno, es una decisión además de las mujeres, pero entonces inflaron las cifras de crecimiento de la población, de crecimiento de los hogares, pero eso que era algo tan técnico y como tan árido, lo metimos en la agenda política. Y entonces discutimos sobre las cifras, ahí estaba Oviedo, director de la DANE, y esa parte, pues su rol fue pues bastante desafortunado. ¿Por qué? ¿No? Porque, digamos, salió el censo 2018, era justamente. Primero, pues hubo problemas con el censo, que él llegó a desprestigiar el censo. Eso pues, no se hace, se resuelven las fallas, pero no se desprestigia algo que tiene tanta importancia como las estadísticas oficiales. Y segundo, el crecimiento de la población se calcula o se proyecta relativamente fácil, pero los hogares no es solo un tema demográfico, sino es un tema cultural.
¿sí? Es un tema de cambio en las formas de vivir, de relacionarnos, la parte de crecimiento de los hogares fue muy débil técnicamente, casi que a todos los municipios les daba lo mismo, en parte, pues yo no podría decirlo, pero resultó coincidencialmente en la discusión con Peñalosa, pues una gran debilidad en las cifras de crecimiento de los hogares. Finalmente lo pudimos demostrar y bueno, ya el Consejo le hundió su reforma pues no la pudo aprobar. Hay dos temas en Bogotá antes de ir a Colombia que son claves porque la gente no termina tampoco de entenderlos, el ciudadano a pie. Uno es el tema de la Reserva Van der Hamen, que es una discusión compleja que lleva muchos años y que pretende de alguna manera continuar con ese modelo que extrae de la tierra los minerales, lo que llaman el extractivismo, y su modelo es extraer, construir y botar y desechar. No cuidar, no conservar, no entender unas lógicas distintas, que es un poco creo que lo que defendemos quienes nos inscribimos dentro de proyectos progresistas. ¿Qué es la Reserva Van der Hamen y qué significa para el destino de una ciudad como Bogotá y qué quiere decir esa discusión que leemos en la prensa y que muchas veces parece una pelea entre dos gallos y no una pelea por unos derechos públicos, colectivos? Sí. Pues la Reserva Van der Hamen fue también un laboratorio muy interesante porque la ley se aprueba en el 97 y los primeros planes de ordenamiento territorial los debían hacer los alcaldes que empezaban en el 98. Y ahí en Bogotá fue elegido Enrique Peñalosa. Entonces la ley decía que primero decía que tenía que haber una concertación ambiental de los aspectos ambientales. En ese momento era una aprobación de la autoridad ambiental, que es la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Y si no se ponían de acuerdo, iba al Ministerio de Ambiente. ¿Cuántas hectáreas tiene ese? La Reserva de Hamen tiene 1.395 hectáreas. Todo el norte de la sabana. No, todo el norte. O sea, el norte de la sabana son 3 piezas, como llaman algunos urbanistas. El plan de ordenamiento zonal del norte, que ahora se llama Lago de Torca, que son 1.800 hectáreas en torno a la autopista. O sea, ahí es una idea de que los corredores en torno a las vías entre municipios, entre ciudades, pues hay una ocupación inducida por las vías. Las 1.395 de la Van der Hamen y unas 2.500 que no tienen un estatus de protección ambiental, pero son rurales. Entonces, esas eran las 5.000 y pico que Peñalosa iba a urbanizar todas. La Reserva Van der Hamen, al mismo tiempo que llega Peñalosa, empieza a hacer su plan de ordenamiento. Yo creo que Peñalosa sueña con algún día tener una mesa de billar, o sea, un espacio totalmente libre donde él haga su ciudad, la que él sueña. Sí, y bueno, lo intentó en el 2000. Y no lo logró, y lo reintentó ahora en el 2016-19 y tampoco lo logró. Entonces, al mismo tiempo en la CAR, la Autoridad Ambiental Regional, habían empezado inclusive a contratar, pero a recoger los trabajos de un científico, porque él tiene varias profesiones, pero un geólogo, bueno, sí. Thomas Van der Hamen, un holandés que había venido a trabajar acá, yo no sé si su tesis de doctorado, pero bueno, y se quedó en Colombia y formó toda una generación de científicos, no solo aquí, sino con investigaciones en todo el país. Y el profesor Van der Hamen dijo que esta era como una zona en la sabana, tal vez la última, que aseguraba una conexión entre los cerros orientales y el valle aluvial del río Bogotá. Que ya nadie habla de eso, lo quitaron en las normas. Valle aluvial es la zona que se inunda, que eso es ordenamiento alrededor del agua, y pues porque los cerros además están conectados con todo el sistema, pues después Chingaza. Entonces él dijo, hay que asegurarlo, hay que asegurar esa conexión, y él propuso que tenía que tener un ancho
mínimo de 1 kilómetro, y para asegurar como la conectividad de una serie de hábitats, ¿sí? O un hábitat en sí mismo que asegurara la conectividad, y que eso iba a tener con temas de regulación de las aguas superficiales y subterráneas, del régimen de lluvias de la sabana, y de una conectividad, pues digamos, ya de flora, fauna, y recuperar un hábitat singular en la sabana. Él, de hecho, Para nuestra propia vida como sí, seres humanos, sí, ¿no? claro, Para claro, va a tomar ser, agua, para el respirar. cambio climático va a ser muy Claro. importante. Él tenía una finca en Chía donde empezó a hacer los trabajos de restauración, y de cómo se recuperaba pues todas las especies nativas. Entonces, él tenía todos esos trabajos, y la Carlos, director de la CAR, dijo, no, lo mismo que dijimos en el 2016, no estaba justificado este crecimiento. La ciudad, en ese momento Bogotá tenía mucho más suelo sin desarrollar dentro del mismo perímetro urbano, y se empezó a dar la discusión, y no llegaron a un acuerdo, y se fueron al Ministerio de Ambiente, que el gobierno nacional de Andrés Pastrana había conformado un panel de expertos para pensar en la sabana de Bogotá, en el futuro de la sabana de Bogotá. Y ante este lío de una magnitud política enorme, el ministro de Ambiente, Juan Mayr, esa misión la habían creado en Planeación Nacional, dijo, por favor, que este panel de expertos me ayude a producir un concepto que me sirva de soporte a mi decisión de a quién le doy la razón, si a la Alcaldía de Bogotá o a la Corporación Autónoma Regional, la entidad ambiental de la región. Y es interesante porque ahí no solo había ambientalistas, sino ahí estaban personas expertas en temas de desarrollo urbano, Jaramillo Paneso, eh, eh, estuvo Rogelio Salmona, estuvo una persona experta en transporte, ahora no me acuerdo el nombre, Jorge Acevedo. O sea, era no solo interdisciplinaria, sino que trabajaba los distintos problemáticas del desarrollo urbano y regional, y el panel llegó a la conclusión de que pues, Van der Hamen hizo parte del panel, y pues Manuel Rodríguez, Julio Carrizosa, que eran razonables los planteamientos científicos de la CAR, inspirados en el trabajo del profesor Van der Hamen y de otras personas, y dijo, sí se puede dejar una zona para el desarrollo urbano, que es Lago de Torcoay, pero esta conectividad hay que asegurarla. Obviamente Enrique Peñalosa, antes de irse, demandó la decisión del ministerio, que porque es un poco la discusión ahora con los lineamientos para el ordenamiento de la sabana, porque estaba violando la autonomía municipal o distrital, se estaba metiendo en las competencias del distrito, y de ahí, en los años que siguieron, nadie hizo nada esperando que se resolviera Esa la, demanda. la, la demanda. Sí. Y en el 2006 el Consejo de Estado ratificó totalmente todas las decisiones que había tomado el Ministerio de Ambiente. Y dijo, cuando el tema que se está abordando es de tal importancia social, y en el caso, pues, obviamente el Consejo de Estado desde un punto de vista jurídico, está protegiendo un derecho colectivo, un bien superior, en la jerga de los abogados, que nuestro país tutela, como es el ambiente, inclusive otras decisiones que se han tomado. Esto es legal, no hay ninguna ilegalidad. Y nada, siguieron en que no, en que si dejamos eso como reserva va a tocar pagar unas compensaciones, unas indemnizaciones enormes a esos propietarios. Ahí hay gente que tiene la tierra desde los años 30 del siglo pasado, o sea, hace casi un siglo. Son propietarios. Y era la zona de mayor especulación en el sentido de expectativa de ser urbanizada y recuperar tierras entre Cartagena y la zona norte de Bogotá. Digamos, en ese momento eran las zonas con una mayor especulación, ¿no? Obviamente han surgido otras. Entonces, esa decisión fue muy importante. Gustavo Petro siempre
acompañó como congresista esa discusión. Ahí yo lo conocí. Eh, eh, Gustavo Petro, siendo representante de la Cámara, llegó un día a la CAR a preguntar por la discusión que estaban entre la CAR y el distrito. Yo quiero comprender este tema. ¿Qué hay ahí? Obviamente él en ese momento hizo un debate metido más con temas de corrupción que son importantes, pero mi argumento siempre ha sido es que por la vía legal, pues el caso de Mosquera de la zona franca sí es obviamente aberrante, pero lo hacen a diario de manera legal. Esta era mi discusión también con Carlos Fernando Galán cuando apoyó a Peñalosa. Yo le decía al alcalde, pues en la discusión, es que el volteo de tierra no es solo que sí haya el delito total, pues, o el cambio, Sino, sino en ese modelo. Bueno, y entonces finalmente, bueno, Gustavo Petro, él hizo esos primeros debates y él siempre se mantuvo pendiente de todo lo que pasaba con la Vanderham. Siempre nos apoyó con derechos de petición, con intervenciones en los debates, con algunos concejales y con algunos pocos congresistas. Y ahí se fue manteniendo y él presentó una acción de cumplimiento, que es una acción que existe para que las entidades públicas cumplan con mandatos que tienen. Para él inició una acción de cumplimiento para que en el consejo directivo de la CAR se declarara la Vanderham. Y ahí ya la CAR, algunos integrantes del consejo directivo de la CAR dijeron, no, nosotros no nos queremos meter ya en órdenes judiciales, y la aprobaron muy a regañadientes, recortada. Y después no aprobaban el plan de manejo, que hay dos momentos de ese estilo administrativo, con mi visión de que hay cosas, categorías que van más allá. Yo siempre he dicho que la reserva existía de todas maneras desde el año 2000. Sí, no necesitamos la resolución, pero bueno. Y en el gobierno de Gustavo Petro, hay un acuerdo con la CAR, con el director actual de la CAR, que en ese momento era también director, y se aprueba el plan de manejo en el 2014, 14 años después. Y justo ahí, en el 15, acaba la alcaldía de Petro y Peñalosa es elegido y él llega con la misma discusión. y empieza Y a empieza a decir, bombardear sí, todo lo que... necesitamos hacer la expansión urbana, y a decir obviamente todo lo mismo que había dicho en el año 2000. Y nuevamente pues hicimos toda la discusión política en todos los espacios de participación ciudadana que acompañan los planes de ordenamiento, de discusión. Mucha gente, de nuevo, Julio Carrizosa, Manuel Rodríguez, Juan Mayr se movilizaron, Margarita Marino de Botero, Alegría Fonseca, todo eso. Ahí hay un grupo de una generación que nos enseñó muchísimas cosas, y mucha ciudadanía. La Vanderhamen es una ciudadanía mucho más urbana, ¿sí? Hay que decirlo, no es tan popular como Cerro Seco, que es una reivindicación claramente popular, o la permanencia de los barrios en los cerros, pero sí mueve mucho colectivos de artistas, organizaciones de jóvenes que hicieron transmitir como la pedagogía. Bueno, pero eso qué, por ejemplo, siempre nos dicen, pero eso es un potrero. Eso, allá no hay nada, ya no hay bosque, porque se imaginan pues como el bosque de pinos que equivocadamente igualitos se hicieron en los cerros. No, una reserva es una zona para proteger o para restaurar, lo dicen las normas. Entonces Porque ahí vamos con la bandera. filosóficamente hablando, culturalmente hablando también, ¿cómo se puede argumentar contra personas que creen que es adecuado desecar el territorio, secar las fuentes de agua, construir encima? Eh, es decir, ¿es posible una argumentación ante la evidencia de que se está acabando la vida frente a conservar y poder crecer aquí? Nadie está diciendo que no crezcamos, Sí. podemos hacer enormes edificios y vivir concentradamente de otras formas, que es lo que se ha propuesto. Sí. Pues yo pienso que digamos,
no sé si el ciudadano común, yo creo que el ciudadano común también tiene un conocimiento y un sentido común que lo lleva a ver, hay que defender lo ambiental. Pero los intereses inmobiliarios que son muy fuertes sí tienen una posibilidad de presencia en el espacio de la discusión pública muy fuerte. Entonces, los medios, bueno, Camacol, Pro Bogotá Región, que es increíble que Pro Bogotá Región es casi un espacio que no es gremial, ¿sí? Que se supone que es un espacio ciudadano como en Medellín de pensar la ciudad. No, no estoy diciendo que tampoco que no caiga también en esto, pero rápidamente casi que es como el espejo de Camacol. No, Pro Bogotá no ha sido capaz de pensar Pro Bogotá región más allá. Entonces, yo creo que sí es como la capacidad que tienen de movilizar mensajes vía los medios y vía eh, la publicidad, muchas cosas, y van creando esa idea. Ahora con todo la discusión que se ha armado con el proyecto de directrices para el ordenamiento ambiental de la sabana que está trabajando el Ministerio de Ambiente, pues la verdad uno se pregunta por qué la primera discusión es no va a haber más tierra donde crecer, ¿sí? Donde construir, ¿no? No, ese va a ser gravísimo para la economía. En vez de lo primero que hay que pensar, cómo protegemos el agua en una región frágil la altitud donde está, cómo protegemos la biodiversidad, ecosistemas estratégicos, sino que inmediatamente, y lo transmiten, es, no, están afectando la posibilidad del desarrollo urbano. Es un trabajo fuerte. Hay que empezar a Aún, cambiar las mentalidades y aún ante la son evidencia de procesos quedarnos demorados. sin agua, Sí, porque claro. ya nos quedamos sin agua en unos Al mismo meses, ¿no? tiempo que estábamos en un razonamiento, sí. Impera esa Impera lógica. esa lógica, pero es una capacidad de movilización de comunicación, de ciertas maneras de ver este tema del desarrollo territorial que pesa mucho. Pero yo creo que de verdad en la gente va cambiando también las mentalidades y las maneras de concebir, porque ya estamos enfrentados pues, a temas ya de conservación de la vida, ¿sí? Otro Entonces, tema que puede parecer muy puntual, pero que creo que es igualmente relevante para la gente que nos ve, es el tema del Metro de Bogotá, que lleva 60 años de discusión y finalmente ya empezamos a ver unas columnas inmensas. Así como quienes tenemos más de 40 años vimos como los árboles de la avenida Caracas desaparecieron por unos chuzos horrendos que puso el alcalde Pastrana en el año 88-89, convirtiendo ese lugar en un lugar ominoso y triste, oscuro y complejo cuando era un lugar con árboles arborizado. Ahora vemos emerger unas inmensas columnas, unas inmensas torres que van a afectar, por supuesto, ya lo afectaron todo el paisaje precisamente de los cerros, de unas perspectivas urbanas que eran muy bellas en Bogotá. Para mucha gente eso será apenas accesorio, decorativo, poco importante. ¿Cuál es la discusión sobre el Metro de Bogotá? Que la gente cree que se trata de un capricho entre lo elevado versus lo subterráneo, y esa tensión, por supuesto, ha producido políticamente un enfrentamiento muy grande entre el modelo que defiende Gustavo Petro y que defendieron ustedes en la Bogotá Humana, dejando listo un proyecto que se echa para atrás precisamente de la alcaldía de Peñalosa. bueno, en lo inmediato fue un tema, pues Peñalosa fue un alcalde que llegó con el lema claro, no, la actuación clara de no construir sobre lo construido. Él echó atrás todo lo que pudo echar del gobierno anterior o lo congeló. Casi la Eh, Cinemateca nos la quita, Casi, pero lo casi, que logramos. se lo pelearon. Sí, cosas tan elementales como esa, ¿sí? Ujú. O el cable de Ciudad Bolívar, que ya tenía un contrato y lo tuvieron que defender las organizaciones de Ciudad Bolívar. Pero si Peñalosa hubiera encontrado la manera jurídica de echar atrás el cable de Ciudad Bolívar,
lo echa atrás. Intentó echarlo, no es una El San Juan de realidad, Dios y así sí, sucesivamente. sí. Entonces, Peñalosa no está de acuerdo con el metro. Peñalosa piensa pensaba pues que una ciudad de 8 millones de habitantes puede movilizarse solo con Transmilenio. Ese era su supuesto. Y pues era prácticamente, es que la ciudad se ha girado mucho en una discusión a ese modelo que es casi que obsoleto, es ya de visión de la ciudad de Peñalosa, y él ha tenido, eso sí, en la agenda muchos de los temas, pero el metro subterráneo, pues prácticamente todos los estudios habían sido en torno a que el metro fuera subterráneo. Cuando él llega y se encuentra, pues ya, pues lamentablemente Gustavo Petro no alcanzó a dejar contratado el metro subterráneo porque el presidente Santos, Juan Manuel Santos, no lo quiso hacer. O sea, realmente en ese tema también ahí hubo un cálculo político muy desafortunado para la ciudad y dijeron, no le vamos a dar no encuentro otra razón, no le vamos a dar esta bandera pues a Gustavo Petro, y el gobierno nacional había estado acompañando y al final ya dijo, hubiera podido decir, bueno, acabemos los estudios o lo que sea, pero no, Aceleremos. dijeron, no le dieron el dinero, no le dieron el dinero, le dieron un cheque, perdón la palabra, chimbo, pues dijeron aquí hay un cheque, y Enrique Peñalosa llegó, ya no podía echar atrás el metro, pero entonces dijo, lo vamos a hacer subterráneo, elevado, que porque costaba menos y los riesgos de sobrecostos eran menos, eso algún día, pues muy pronto la ciudadanía tiene que saber cuáles son los costos reales del metro elevado, que no resultaron, sí son menores, pero no resultaron tan significativamente diferentes como le dijeron. Y Peñalosa dice, no, eso hacemos un metro, en 3 años va a estar listo y es una mejor solución. Pues ahí va. Eh, Desde el punto de vista urbanístico y de la vida de la ciudad, que en buena parte es su espacio, su estética, es muy desafortunado, ya lo estamos viendo con las columnas. También hay problemas de capacidad, que también necesitamos hacerle control a eso, pues yo me he metido en los temas ambientales en eso, de decir, bueno, cuál es la capacidad real de ese metro. Es un metro, dependiendo, pues, que Transmilenio sigue siendo una espina dorsal en su organización, y no el metro. Entonces, y ahí sí Peñalosa obtiene todo el apoyo del gobierno nacional. Bueno, después viene el gobierno de Duque, todos los avales, toda la financiación. Y el metro, pues ya está. Yo creo que ahora hay que tratar de que tenga los menores impactos posibles, que yo no creo, no veo, sin ser especialista en esa área, pero no veo cómo van a resolver los problemas que crea en la ciudad un metro elevado. ¿De cuáles son fuera de lo estético? La Sí, capacidad de no, carga, no, el y tiempo. también, no, por ejemplo, debajo del viaducto, pues va a haber Transmilenio, y esas son zonas que tienden a deteriorarse. Los primeros, son casi que los 6 pisos de los edificios, pues van a estar con esta huella del viaducto que pasa. Yo hablo de eso, no solo ya de visualizar la ciudad, sino esas zonas es muy difícil que no se deterioren. Sí, son espacios urbanos que tienden a ser muertos. Y volvemos al comienzo de esta conversación. Y las plusvalías de esos lugares que quedan ahí, ¿qué va a pasar con eso? Pues bueno, ¿Hay algún cálculo político en torno a eso? ¿O la gente que está siendo afectada, los predios que... sí. Hay dos situaciones, porque ahora han estado diciendo pues las enormes plusvalías que va a producir el metro. O sea, hay unos afectados que son cuando los predios que quedan enfrente al viaducto. Pues la Caracas, la 1 de Mayo, porque siempre solo pensamos en el corredor oriental.
esos predios van a ser severamente afectados. Pero a una cuadra, 2 cuadras del viaducto, pues sí se suben los precios por efecto de las mejoras en movilidad y en accesibilidad. Entonces, eh, pero el tema es, esto va a pasar sobre todo en la 1 de Mayo y más abajo hacia Bosa, porque el corredor oriental ya está muy consolidado. Sí es probable que se hagan estos grandes edificios que se están haciendo, pero va a ser un proceso lento de sustitución, porque vamos en la ciudad va en el momento en que está sustituyendo los edificios de 4 o 5 pisos por Claro. edificios más altos, pero cuando ya estamos hablando de 8 pisos y el cambio va a ser muy lento. Se van a incrementar los precios ya de las unidades privadas, las viviendas, las oficinas, los locales que existen, como le digo, a unas cuadras del viaducto. No es tanto en lo inmediato, porque digamos más o menos una obra o una norma, el mercado, los agentes del mercado lo empiezan a trabajar con él 6, 7 años después, más o menos. ¿Sí? Entonces, ahí sí hay una valorización que se puede recoger a través del impuesto predial. Pues Y que María ojalá no lo Mercedes, debiliten porque el alcalde Galán quiere debilitar el yo, impuesto predial. yo quiero terminar con una pregunta y es, en 2027 vamos a cumplir 30 años de ese presupuesto del ordenamiento territorial en Colombia, de esa ley. ¿Cuál es la lectura política, pensando en Colombia, de lo que ha pasado con el ordenamiento territorial? ¿Y cuáles serían, si se quiere, las posibilidades de empezar a armonizar y llegar a unos acuerdos un poco más armónicos entre lo ambiental, el crecimiento, el desarrollo, que impliquen menos violencia, menos cálculo económico, menos ambición y una posibilidad de volver a recuperar lo público para todas y para todos? Pues en el primer gobierno de Álvaro Uribe intentaron reformar la letra 88. Y hubo un momento, por lo que hay ciertos espacios en los que se defiende lo que implica, también con todas sus contradicciones a veces. Y lo que se logró, lo que ellos se dieron cuenta es si nos vamos a una modificación puede ser una discusión fuerte. Entonces, el Ministerio de Vivienda ha estado prácticamente en manos de los privados, de Camacol y de los intereses inmobiliarios. No, de nuevo, una cosa es el constructor que se enfrenta a hacer un proyecto y otra cosa es el que está extrayendo rentas del suelo. Entonces han ido sacando una legislación paralela que deja sin piso a los presupuestos iniciales o al sistema de la ley 388, por ejemplo, macroproyectos de interés social nacional que aprobaba el ministerio, pues ahora son modificaciones express de los planes. Hay una cosa ahí paralela que la ha ido debilitando. Pero para mí, realmente ese cambio, pues, y esa discusión política se da a nivel local, al nivel de los municipios, de los distritos, de las zonas rurales, de las comunidades, de los pueblos indígenas y las comunidades afro del campesinado y de esa población urbana que afortunadamente va cambiando su visión, pero es ahí en cada plan de ordenamiento que se concerta con una autoridad ambiental, que se aprueba en un consejo, donde hay que ir haciendo los debates. Para mí es ahí y por eso sí es muy importante pues defender esa autonomía municipal que no es de un alcalde, que puede estar en línea total con el gobierno nacional, sino es de una ciudadanía que tiene la cercanía y el conocimiento fuerte con el territorio. Pero la verdad, todavía falta mucho. Esa ley tiene mucho más potencial, sobre todo en lo que tiene que ver con la intervención en el mercado de tierra para aplicarlo, para avanzar Pues, en eso. María Mercedes, gracias por insistir, gracias por pensar, por ayudar a crear mecanismos, herramientas, técnicas para que la ciudadanía se empodere, la gente de Colombia se empodere, estudie los planes de ordenamiento territorial, haga parte de ellos, los impugne, los cuestione,
haga veedurías, tú haces Sí, veeduría permanente. Creo que esa es una responsabilidad que nos concierne a todos como sociedad y que no podemos dejar en manos de unos pocos. Esa es la invitación de la conversación de hoy. Gracias por estar aquí. muchas gracias, Juan David. A ustedes, gracias por otra conversación pendiente. Nos vemos, ya saben, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 7 de la mañana. No queremos tener la razón, sino llenarnos de razones. Nos vemos en la próxima.